Bienvenido a tu canal TV Inmigración al Día con Ernesto R. Monterrey. En esta ocasión conversaremos acerca de el proceso de detención, el proceso de generación del parol y el proceso de los casos de asilo acá en Estados Unidos. Comencemos. El proceso de detención, una vez que las personas cruzan la frontera sur y tocan territorio norteamericano, evidentemente, pues las personas que son detenidas por la patrulla fronteriza de migración van a llevar un proceso administrativo. Sin embargo, les quería conversar acerca de esta detención porque parece mentira, pero estos pequeños detalles son bastante significativos e importantes. En primer lugar, lo que yo les digo como recomendación es que preserven su pasaporte vigente en la medida de lo posible. ¿Por qué? Primero que los agentes de ICE, de la CBP, la patrulla fronteriza, lo que necesitan es una identificación para determinar de qué país es usted. O sea, basta con una cédula, un acta de nacimiento. ¿De acuerdo? En segundo lugar, porque para los trámites internos acá en los Estados Unidos, como rentar carro, apartamento, aperturar cuenta, es indispensable ese pasaporte vigente. ¿De acuerdo? Es el primer consejo que les doy. Como segundo consejo, la familia. Muchas veces en los países, ¿verdad?, de hispanos, la familia tienen un concepto de que la familia son abuelos, tíos, nietos, esposa, hijos, hija, etc. Tienen que estar claros, pues, más que todo en las leyes de inmigración de acá en los Estados Unidos, que la familia simplemente son el esposo, la esposa y los hijos. Ellos se les va a llevar un caso conjunto, un caso, se llaman casos familiares. Sin embargo, hoy en día no están separando a la mamá de los hijos, pero al papá sí. ¿De acuerdo? Los otros miembros de la familia, como tíos, abuelos, sobrinos, nietos, ellos van a ser separados y se les va a llevar un proceso individual. ¿Ok? Para que tengan eso claro, que eso es bastante importante para las personas, ¿verdad?, que ingresan, pues, por primera vez acá a territorio norteamericano y son aprendidos por la patrulla fronteriza. En tercer caso, como ya les explicaba en el video anterior, si no son deportables, si no se les aplica el título 42 ni el MPP, ustedes van a llevar un proceso administrativo. Y el primer documento acá en los Estados Unidos que se le va a generar, que le va a permitir su estadía por un año acá, de manera legal, entre comillas, es el parol, que no es más que la fórmula I-385. ¿Qué contiene este documento? Este documento contiene sus datos personales, contiene su registro de ingreso a los Estados Unidos de manera legal, entre comillas, y como es bien conocido, el I-94. ¿De acuerdo? Que es el fundamento del parol, que es una entrada, ¿verdad?, registrada por los Estados Unidos. Usted no está clandestino de manera ilegal acá, aunque es una entrada condicionada, una libertad condicional, mientras usted realiza, ¿verdad?, su proceso de asilo en la mayoría de los casos. Esto es bastante importante. Este documento también le va a traer indicaciones acerca de los medios. Si usted le colocaron un medio de ubicación, bien sea tobillera o bien sea vía aplicación a través de teléfono, como la aplicación SmartLink, le va a traer las indicaciones, ¿no?, de a dónde usted debe presentarse. Generalmente es el departamento llamado ISAC, por sus siglas, un programa de supervisión alternativo a la detención. Entonces, si bien es cierto que hay personas que duran detenidas 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días, hay personas inclusive que le solicitan fianza para poder darle la entrada, pues, la circulación libre a los Estados Unidos. Hay otras personas que le dan su libertad condicionada o condicional y le colocan mecanismos de ubicación para tenerlos monitoreados. ¿Ok? Entonces, este departamento se encarga de la supervisión de estos aparatos, bien sea tobillera o teléfono. Luego, también muy importante que este documento, el parol, contiene o trae explícita la fecha de su primera presentación ante ICE, ante migración acá en los Estados Unidos. Esa cita es supremamente importante y por nada del mundo usted debe dejar de ir a esa cita. Generalmente, a partir de su liberación, aproximadamente unos 15 días, usted le ponen esa cita para que se presente ante las autoridades de migración. Y allí, bueno, seguirá su proceso administrativo acá en este país.
Es importante conversar también, ¿verdad?, acerca de las instituciones que existen en este país. Ya le conversaba sobre grilletes, sobre tobillera. Es un departamento aparte de migración, el ISAC, ¿ok? Está AIF, ¿verdad?, que es la policía de migración, es la que se encarga que se cumplan las normas de migración en este país. En ese sentido, es una policía administrativa y va a estar encargada de su monitoreo, de que usted cumpla con las normas que se le impongan en este país con respecto a las leyes de migración. ¿De acuerdo? Con respecto a las leyes de migración. También tenemos UCIS, que ya es una oficina administrativa de migración. Esta oficina, entre otros asuntos, procesa los asilos. ¿Ok? Muchas veces las personas que entran de manera legal a este país, puede ser con una visa de turista, ellos pueden solicitar asilo, un ejemplo, y lo hacen ante UCI. Y UCI otorga o no les otorga el asilo. Obviamente, si no lo otorga, hay una fase de apelación y estas personas irían a corte. Ahora bien, las personas que entran por la frontera sur de manera ilegal, clandestina, estas personas a juro y van directamente a corte a defender un caso defensivo, su caso defensivo de asilo. ¿Por qué? Porque una vez que usted vaya a la cita de ICE, de las autoridades de migración, y ya esté al corriente, ¿verdad?, de su proceso administrativo de migración con respecto a su estatus migratorio acá en los Estados Unidos, usted le va a llegar un documento que se llama el NTA, que no es más que el I-862, ¿ok? Este NTA es contentivo, más allá de sus datos personales, de una especie de acta de aprehensión, cómo fue la situación de su aprehensión, porque allí se basa la acusación que estos funcionarios van a hacer o va a recaer sobre usted. Que usted, evidentemente, como lo he explicado en otros programas, usted, si entró de manera ilegal sin ningún documento que lo acreditara, bien sea una visa de turista, humanitaria, un documento consular, diplomático, entre otros, usted está cometiendo un delito, y es un delito federal, que inclusive es sancionado con multa y es penado con prisión. Pero generalmente se procede a la deportación. ¿Qué pasa? Que ya usted es deportable. Sin embargo, le están dando la oportunidad que en ese año que le están permitiendo estar acá, usted aplique y active su caso de asilo defensivo, porque usted tiene que ir a una corte. Este documento NTA va a ser contentivo de tus datos personales, va a ser contentivo de la acusación fiscal que versa sobre ti. En este caso, bueno, no es más que eres deportable porque infringiste una ley federal de los Estados Unidos. Y la fecha de corte, la fecha en que usted se tiene que ir a defender de esta acusación, ¿ok? Entonces usted no tiene de otra sino un asilo defensivo. Bueno, el caso de los venezolanos, el caso de los cubanos, ucranianos, entre otras ciudadanías. Hay otra figura, refugio, hay otro tipo de figura, pero generalmente el que vamos a trabajar hoy es el asilo, ¿de acuerdo? Entonces usted, su asilo defensivo, y con eso va a ser su defensa, ¿verdad? Porque usted tuvo que entrar, básicamente usted lo que va a explicar es que tuvo que entrar a este país de esa manera, buscando una protección para usted, para su familia, y que vino a este país sin documentación porque su vida corría peligro. Y de ahí adelante usted tiene que demostrar una serie de circunstancias para que le den su asilo. Y ahí comienza su proceso de estatus migratorio, después su residencia, luego su ciudadanía, ¿de acuerdo? Esto del NTA es importante porque a partir de acá usted ya va a tener conocimiento de la acusación y el desconocimiento de las leyes acá migratorias no va a ser excusa si sucede algún tipo de incumplimiento, ¿de acuerdo? Por eso, cuando usted entra a los Estados Unidos y le dan ese beneficio pues de libertad condicional por un año, usted lo primero que le van a exigir es una dirección donde usted va a llegar, y ahí se va a tener que mantener. Si hace algún cambio, y automáticamente en un lapso de 10 días tiene que informarle a las autoridades de migración. ¿Por qué? Porque el monitoreo es muy importante. Usted no puede andar, digamos, hacer nada acá sin que sepa su ubicación, migración. Y a esa dirección le van a enviar todos estos documentos, bien sea sobre el proceso administrativo, sobre su caso,
el NTA sobre su acusación, sobre su fecha de corte, sobre su fecha de presentación ante la autoridad de migración, entre otras notificaciones. ¿De acuerdo? Eso es de vital importancia. Bueno, por acá, más allá pues de la entrada que usted tiene entre comillas legal a los Estados Unidos y el inicio de su proceso de estatus migratorio acá en los Estados Unidos, hay otros procesos que le ayudan a su estabilidad, tanto su bienestar pues social como legal, entre otras instituciones como las iglesias, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro humanitarias, que le van a prestar asesoría en cuanto a la parte legal, en cuanto a ayuda desde alimentos, pues, ayuda con la parte educativa, ayuda con la parte médica, ayuda con la parte financiera. O sea, usted va a gozar de ciertos beneficios generalmente los primeros meses de estar acá en este país. Sin embargo, voy a tratar de en mi descripción dejarle enlaces con estas instituciones para que ustedes lo tengan allí presente en cuanto a la asesoría legal. Inclusive hay fundaciones que llevan su caso de asilo de manera gratuita. Ya que más adelante le voy a conversar sobre los precios de los casos de asilo y sobre los paralegales y esas cosas. Por ahora, tratar de dar el enlace y el enlace de las vías de ubicación de AIF, la patrulla de migración, del ISA, del programa de supervisión alternativo a la privación de libertad, UCIS, que es la parte administrativa de migración, donde se gestionan muchas veces los asilos y otros asuntos que tienen que ver con el estatus migratorio, y también con la Corte de Migración, ¿ok? Para que ustedes tengan esos enlaces ahí. En la Corte de Migración generalmente el enlace es EOIR, que es donde está toda esa información sobre su caso, su fecha de corte, etc. Igual que en las páginas de AIF y de UCE, están todos sobre sus citas y las indicaciones pues, que le han dado las autoridades de inmigración de este país. En cuanto al asilo, muy importante, me han hecho bastantes preguntas, como siempre. Este es un tema de vanguardia, digamos así, que siempre va a estar allí presente, siempre va a haber dudas. El asilo, bueno, es conocido que usted le dan un año para que aplique por su caso de asilo. Después de aplicar por el asilo, usted va a tener un periodo de 150 días para solicitar su permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo generalmente viene con el Social Security, que es un documento de identidad interno acá en los Estados Unidos, que es súper valioso e importante. Me han preguntado sobre paralegal y abogado, porque si bien es cierto, el paralegal sí te puede ayudar, te puede asesorar, puede organizar tu idea, para que cuando tú vayas a la entrevista con un abogado no vayas en cero. Pero hay una diferencia muy marcada entre llevar el caso con un paralegal y con un abogado de inmigración, que una vez que se introduce o se aplica para el caso de asilo, esa documentación queda, ¿verdad?, en UCIS, y allí los paralegales no tienen acceso. Si esa documentación cuando pasa a corte, tampoco los paralegales tienen acceso a corte. En cambio, los abogados de migración sí. Ellos pueden enviar comunicados, notificaciones, solicitudes, llamadas telefónicas a UCI y a la Corte de Migración, inclusive a la Policía de Migración, y preguntar acerca de el trámite que usted está llevando. En este caso, el trámite de asilo. Preguntar a qué nivel va, a qué instancia va, si hay algún error, si hay que subsanar alguna situación de la documentación, entre otros aspectos que se pueden presentar. Pero va a haber ese contacto, o sea, con el paralegal va a estar como ciego, pues, no se sabe qué está pasando allá adentro. Por eso usted escucha muchas veces que un caso de asilo que tiene 7 años, 8 años, no, eso está mal. Los casos de asilo son entre 9 meses y 2 años. De ahí para allá ya algo está mal. Entonces generalmente es con paralegales, faltaba alguna firma, alguna hoja. UCI tiene mucho trabajo, son más de 1,5 millones de casos de solicitudes de asilo, ¿verdad?, que están pendientes, y no van a estar pendientes de los errores que usted comete. Y si usted no llama y no pregunta, no tiene acceso, pues, no tiene un abogado, lamentablemente eso va a estar ahí congelado, cosa que no pasa con los abogados. Ahora bien, también es cierto que un paralegal, bueno, oscila entre $600 a $2,000,
En cambio, los abogados, estamos hablando que oscilan entre $3.000 a $12.000, algunos hasta $20.000. Obviamente, dan facilidad inicial, facilidad de pago, etcétera, etcétera, pero igual son montos que de verdad no son fáciles. Por eso este tipo de programas, para tratar de orientar en la medida de lo posible a las personas de bajos recursos, digamos así, que vienen huyendo por las terribles situaciones que están viviendo en sus países, y para que de cierta manera tengan una orientación gratuita a través de esta vía. Bueno, ustedes saben pues que el asilo político se solicita por razones políticas, de persecución, por raza, clero, religión, inclusive discriminación de género, de sexo. Los asilos se pueden solicitar de manera personal, como ya les expliqué, cuando separan a la familia. Son asilos individuales y asilos familiares, que es el núcleo familiar, que ya usted sabe que acá en Estados Unidos es únicamente el papá, la mamá y los hijos. ¿Okay? Una sola solicitud de asilo que hace el principal y el resto de la familia se adhiere a ese asilo. De ser beneficiado el miembro principal, se beneficia el resto de la familia. Cuando usted presenta, ¿verdad?, un caso de asilo defensivo, que es el caso que estamos hablando, porque hay asilo confirmativo, que es el caso de las personas que entran con visa de turistas, piden su asilo ante UCI, un proceso administrativo, y es un asilo confirmativo, porque ellos están aquí de manera legal y todo, pero temen pues de regresar a su país de origen. Sin embargo, en el otro caso, que se entra de manera ilegal, que se va directo a corte, allí los jueces toman una decisión. Allí sí va a estar su abogado de migración, va a estar usted. Bueno, por cierto, esa es otra diferencia. En corte no puede entrar un paralegal, puede solo entrar un abogado de migración. Entra su abogado de migración, entra usted, está el juez, está el fiscal, ¿verdad?, de migración, y comienza el debate. Ahí se exploran pues los argumentos, los medios probatorios, las exposiciones de motivos, etc. Y el juez, bueno, si le da la razón a su abogado y a usted, evidentemente le aprueban su asilo. De ahí se abre el camino a la residencia permanente y a la ciudadanía norteamericana. Ahora bien, de no ser así y le da la razón al fiscal de migración, le tengo buenas noticias. Hay un sistema de apelaciones en este país donde si usted en 30 días hace su apelación, esa sentencia no queda firme. Entonces usted va a poder seguir en este país esperando una sentencia definitiva, que puede ser inclusive en la Corte Suprema. Si usted se va pues a los mecanismos de apelación, que son diferentes instancias, y son más de 5 instancias donde se puede apelar para llegar a la Corte Suprema. Entonces no quiere decir que con esa decisión de deportación ya se acabó todo. O sea, se podría decir que se perdió una batalla, pero no la guerra. Espero que le haya sido útil este programa. Bueno, saludos a todos, hasta la próxima.